She's not afraid of you. Ella no te tiene miedo. ¡Cállense! She's beat you before. Ella te venció antes She'll beat you y again. te vencerá otra vez. And after I win, Y después que yo the IC gane title, el título and my winning intercontinental, title, both have gold. ella y yo vamos a tener ambos oro. Dom, Let Dom. me put this in a way that you Déjame will poner esto de una understand. forma que tú la entiendas. Cállate, estúpido. Oye. ¡Mami! Now, if your little Ahora, courageous Liv Si tu valentica Liv no quiere salir de aquí para enfrentarme, quiero que tú le mandes este mensaje. I'll face her La voy a enfrentar a cualquier hora, en cualquier lugar. Any place. En cualquier lugar. Mate, you don't want me to repeat Panita, tú no quieres que yo te lo repita. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Es la campana mundial! Liv Morgan, que ya estaba porreada. Mami, no la golpees más, no. No, no, no. Ya comenzamos. Ajá. Ajá. Que no se metan con su dom. Que no se metan con su bigote de brocha. Que ella no lo va a perdonar a nadie. Lo he dicho 1000 veces. Conmigo lo que sea, pero con mi dom nadie se mete. Y ya le dañaron un brazo a esta mujer. ¿Se acuerdan que estuvo por fuera bastante tiempo? Ahora le van a dañar la pierna. Hay que saber cuándo hacer las cosas. Y hablando de saber cuándo hacer las cosas, creo que Damian Priest sabe exactamente que era su momento de entrar para auxiliar a su gemela del terror. Pero nuevamente, aunque no se llevaron la victoria en Bash Berlin, los que se van riendo, ¿quiénes son? Los tortolitos. El amor es así de poderoso. Así, ¿qué podemos hacer? Vean cómo quedó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Y él que pensaba que lo había puesto en el espejo retrovisor. ¿En serio? ¿Que Drew McIntyre se va a quedar en el espejo retrovisor? Lo dudo, CM Punk. Lo dudo, CM Punk. Hablaste de pasar por un infierno. Bueno, todavía no has terminado de conocer a un diablo. Es que claro, lo pueden suspender otra vez, lo pueden multar. Ya lo ha hecho, Wade Barrett lo ha salvado frente a la gerencia de este programa y a las autoridades de WWE. ¿Escucharon? No quiero que te suspendan. ¡Oh, Claymore horripilante! Por ahora va a ser Maxine Du. Y la Pitbull. Entra y la Pitbull cae. ¡Wow! Maxine primero con el lazo, luego con la rodilla. Se le enganche, busca un suplex. Dios mío, ¿pero qué le pasó a esta mujer? Y además vieron el cambre que acaba de hacer. La espalda como de hule. ¿Esta es Maxine de verdad? ¿Esta es Maxine de verdad? Yo no lo puedo ni creer. Con la estrella y el gusanito de retroceso. No. Déjala, Conchafita, que esto es serio. Déjala, gusana. La gusañadera. Le mete tremendo a Maguire. La Pitbull se prepara. Y hablando de Maguire, es una de su propia inspiración. La Pitbull hace candado y puede ser todo para ella. Vean. Esa dormilona es destructiva. Y tiene que rendirse. Zelina Vega encendida. Y si bien lo dije, Zelina no conoce límites. ¡Uepa! Yo soy boricua, pa' que tú lo sepas, dice ella. Se lanza con mortal. 1, 2. Un sol precioso con plancha que no le da la victoria. 1, 2. Es una muchacha que sigue trabajando y trabajando para mejorar, bueno. Zelina, no busques. Una meteora también para Sonya Deville. ¿Las quiere eliminar? ¿Las quiere eliminar o las quiere provocar? Ya lo dije antes. Se va. 1, 2 y 3. A quien buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. O a quien mal árbol se arrima, le cae un coco en la cabeza. ¿Qué hiciste, Zelina? Ibas tan bien. No, jamás se va a acabar. ¡Nunca!
Le acaba de decir Drew McIntyre a CM Punk. Está amenazando a oficiales de WWE. Le dijo a cada uno de ellos: yo me voy a llevar el brazalete. Este brazalete, amigos, que no tiene ningún valor monetario, tiene un valor sentimental indescriptible, inconmensurable para CM Punk. Está el nombre de su amada esposa, el nombre de su perro, que es su familia. Y acaba de volver a perder esta pulsera que por tanto tiempo McIntyre sostuvo en su poder. ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Creo que Punk hubiera preferido que le rompiera la cara, la nariz, las costillas. ¡Ay, Dios! Hay lugares donde como seres humanos no debemos llegar. Y creo que Drew McIntyre llegó demasiado bajo. Tercera Claymore para CM Punk. No tengo dudas. CM Punk no va a seguir adelante. No puede seguir adelante. El obstáculo es gigante. La piedra de tranca es gigante. Tengo miedo por ambos. Tengo mucho miedo por ambos. ¡Caracho! ¡Ya! ¡Agárrenlo entre todos! ¡Que son un montón! Lo van a volver a suspender, lo van a volver a multar. Claro, se pudo haber atragantado varias piezas de esa pulsera. Está ahogándose. Ajá. Carlito se deshace de Dragon. Amigos, cuando uno tiene padrinos, uno se bautiza. Ay, 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 el gemelo del terror. Mira, Carlito va a enfrentarlo. Carlito, era mejor salir corriendo y que te persiguiera. Ahora, tú no se supone que tengas un combate más tarde, Damian. No te compliques. No te compliques. Dom. Corre. Esa es la técnica que debió aplicar Carlito. Ah, pero la triple amenaza, eso no funciona así. Exactamente fue lo que hizo el hombre de México. El que luce como un superhéroe. De hecho, parece serlo. De hecho, lo es. Con tremendos impactos. 2 botas en la cara de Dragunov. Busca separación. Va a cerrar con broche de oro. Y que va, no lo logró esta vez. Se lo lleva con el paquetito. Le puso el número en la casa 1-2. Y el 3 no llega todavía tampoco para irle a Dragunov. Buena patada para frenarlo. Segunda. Tercera. De varias formas. Y se lanza el dragón de mente. Es todo. 1, 2 y 3. El dueño del torpedo no lo necesitó en este caso. Ilya Dragunov. Que las tratan como reinas. ¡Oh! Esto se fue. Ya saben a dónde, ¿verdad? Cuidado. Claro, está sola. Estaba pendiente de lo que le pasó a Kairi. Sin embargo, ella sigue adelante. Se va. 1, 2. Hay 3 todavía a favor de Damage Control. Y ahora el daño fue ocasionado. Está sola. Y vean esto. Una Gory especial recontra reforzada. 1, 2 y 3. Aquí están las ganadoras y retadoras número 1. El equipo de Alba Fire y Ayla Dunn. Porque yo he tomado estas últimas semanas para realmente pensar con respecto a este campeonato intercontinental y el reinado que tuve. Estoy pensando dónde he estado y a dónde voy. Y cuando hablamos del legado del campeonato intercontinental, todo el mundo habla de gran ídolo de caballos de batalla y todos los grandes que han tenido ese título. Pero lo que la gente siempre olvida mencionar cuando se habla de ese campeonato es que
I mean the greatest of the great. Más grande, el más grande de los The legend. grandes. All of those guys. Todos esos hombres, All of them, every todos single one of ellos, those cada Hall of uno de Famers, ellos, miembros del they Salón de la Fama, won the ellos Intercontinental ganaron el Championship campeonato first, intercontinental and then they used primero that as a y después lo stepping usaron stone como to the next escalera level, para llegar al the próximo World nivel, Heavyweight Championship. el campeonato mundial pesado. Every single one of those Cada uno de guys, esos that's what they tipos, did. And Gunther, eso fue lo que that's hicieron. exactly Y Gunther, eso es what you exactamente lo que tú hiciste. did. And now, Y ahora, that's exactly eso es what I exactamente am going to do. lo que yo voy a hacer. I am coming after the one championship Voy a that has perseguir el eluded me my campeonato que me ha entire eludido career. toda mi I want carrera. the Yo World quiero el Heavyweight campeonato title. mundial pesado. Porque cuando yo te escucho hablar, escucho la pasión en tu voz. Cuando te miro, yo veo el fuego de tus ojos. Así que si tú realmente quieres una oportunidad por esto, si tú realmente quieres esto, más que nada, mi respuesta es no. Yo te he visto toda tu carrera y nunca te he visto retroceder de una pelea. Así que ¿por qué retrocedes ahora de esta? ¿Tú quieres saber lo que yo creo? Yo creo que tan grande como tú has sido y por todos los grandes tipos que ya has vencido, tú sabes muy bien que desde que he estado en WWE yo soy el único tipo que te ha vencido a ti en el centro de este ring. Desde que ha estado en WWE, eso dice Sami. Ahora tengo tu atención. Puedes correr, puedes esconderte por tanto tiempo cuanto quieras, pero Gunther, no te equivoques. Voy a perseguirte y yo seré un campeón mundial pesado. Amigos, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Científicamente está probado. Y no creo que este rayo llamado Sami Zayn va a volver a tumbar a Gunther. Hermoso en su guiri, buena patada. Y ¡ay, ay, ay! De frente, la primera hermana de la Brogue Kick. 1, 2 y... Pete Dunne no lo quiere ver en el combate fatal de 4 esquinas. ¿Qué es esto? Esto no suele ser el Chanel, es un artículo que no sé exactamente lo que fue. Imagínense. Primero creí que estaba fuera el monstruo, después Kaiser y finalmente Sheamus. Y el bombazo corredizo, aprovechando el momento y el descuido. 1, 2 y 3. Contralona de poder mientras ejecuta ese malsano ánimo que siempre lo acompaña. No, lo salva. Buena patada. ¡Ay, ay, ay, ay! En la peor lugar, en la peor manera, en el peor espacio de su cuerpo. Ha recibido el patadón. El impacto también de Main Event. Razor's Edge para JD McDonagh, el mártir del grupo. El universo lo pide. El universo lo pide. Viene con su Jeet. Viene con su Jeet. Super plancha samoana, zapote para la victoria. Enganche de pierna para McDonagh. 1, 2 y 3. Aquí están sus ganadores. El equipo de Damian Priest. Y Main Event, Jey Uso.